Hola, soy Anies, fundadora de ANAPEF. Estoy aquí para comentarles sobre la crisis en educación que todos vivimos hoy en el Perú y sobre la inacción del Estado frente a esta. Buenas tardes. Soy Anies, fundadora de ANAPEF. Desde el 1 de abril nació ANAPEF con un reclamo justo sobre la problemática en la economía de todas las familias y las pensiones de la mayoría de colegios que no bajaban y que tampoco daban lugar a negociación ni a un diálogo con los padres. Nosotros venimos trabajando hace ya 3 meses enviando distintas misivas, memoriales y cartas al gobierno, a Presidencia, a la PCM, al mismo Ministerio de Educación, con el cual ya hemos tenido 2 reuniones, así como también a la Comisión de Educación, Comisión de Defensa del Consumidor, Defensoría del Pueblo y absolutamente a todos los voceros de todos los partidos políticos. Sin duda es una lucha larga y definitivamente ha mermado todo este tiempo y toda esta indolencia por parte de varios centros educativos privados en la economía del hogar. Esta semana quiero comentarles que muchos padres de familia vimos una luz al actuar tan fuerte y tan consistente de nuestro presidente, de usted, señor presidente. Usted actuó firmemente considerando la salud un servicio público completamente necesario para los peruanos, para los ciudadanos y para la economía del hogar. Es por eso que nos preguntamos que si la salud es un servicio básico, es un servicio público y tan necesario, obviamente, en esta crisis para la economía del hogar, ¿por qué no toman hasta el día de hoy, luego de estos 3 largos meses, la educación, que es también un servicio público brindado por privados? ¿Por qué es tanta la demora? ¿Acaso no se dan cuenta que las familias somos el corazón de la nación? ¿Acaso no se dan cuenta el ejemplo que están tomando o que están teniendo todos los niños sobre el actuar y proceder de los centros educativos, que únicamente están pensando, muchos de ellos, en generar ganancias y no están pensando en lo que sucede en los hogares? Creemos, como ANAPEF, que la nación necesita sin duda una reforma educativa a nivel integral, no solo en las escuelas privadas, sino también en las públicas. Los niños no están aprendiendo como deberían. Y es justo decir que no todos tienen definitivamente las mismas posibilidades. ¿Usted se ha puesto a pensar cómo hacen los niños en zonas de bajos o escasos recursos que no tienen posibilidad o acceso al internet? ¿Usted se ha puesto a pensar en la cantidad de llamadas que nosotros en ANAPEF recibimos de madres o padres con la voz entrecortada que nos dicen que no pueden pagar los saldos telefónicos para poder hacer las clases por un celular? Los niños, como lo dije alguna vez, no son lapiceros. No pueden simplemente salir de un lugar e irse a otro, porque de eso no se trata. Se trata de proteger su derecho a la educación en un momento de crisis. No es una crisis que nos inventemos nosotros, es una crisis a nivel mundial. Es una crisis que el Perú está acarreando y la peor en 100 años. Es una crisis que usted conoce y que los millones de familias en el Perú también conocen, y que ha llevado a muchos padres de familia, si no es a la mayoría, a hacer uso ya de los bonos entregados, a hacer uso también de los fondos de las AFPs. Pero ¿y esto? ¿Acaso
¿Esto va a ser suficiente? ¿No se están dando cuenta lo que pasa con las familias? Que se están viendo intimidadas, coaccionadas, muchas de ellas por los centros educativos. ¿Qué está pasando, señor presidente? ¿Qué sucede que no quieren ver la problemática y la crisis en la educación a nivel nacional tan grave que miles, millones de padres de familia estamos viviendo? Esta semana también recibimos la resolución ministerial y luego el protocolo sobre el regreso a clases en zonas rurales. Sobre esto queremos comunicarle que es justo en zonas rurales donde no hay o no existen todos los servicios básicos. Son muchos los profesores que nos han contado del temor que tienen de asistir a los colegios, porque familiares suyos han sido contagiados de COVID, porque ellos mismos están contagiados de COVID, y es por eso ya que hemos visto también la reacción de las regiones en cancelar y suspender el regreso a clases presenciales en las escuelas públicas rurales. Nosotros le preguntamos, ¿quién va a asumir la responsabilidad de los contagios de los niños o maestros en el caso que alguna de esas escuelas abran? Sí entendemos la necesidad de continuar con la educación y que estas zonas y que las zonas que tienen poco acceso a la tecnología también tengan los niños educación. Pero de nuevo, nosotros como padres de familia vamos a defender la educación, pero sobre todo vamos a defender la salud y la vida de nuestros hijos. Vamos más de 3 meses. Vamos más de 3 meses sin ser escuchados. Vamos más de 3 meses de enviar y reenviar y recibir 0 respuesta. Tal vez algún oficio donde Presidencia le hace hincapié al Ministerio de Educación que nos atienda. Sin embargo, no vemos más reacción. Yo me pregunto, señor presidente, ¿qué está pasando? ¿No es la educación, repito, un servicio básico, público y esencial? ¿No es la educación, sin duda, un derecho fundamental? ¿No es la educación uno de los valores principales que debemos de tener? ¿Qué es lo que está aprendiendo esta generación? ¿Que va a defender nuestros derechos cuando crezca o que el valor del dinero es lo que debe primar? Les voy a contar lo que como ANAPEF hemos encontrado estos 3 meses. Hemos encontrado una falta de regulación. Es por eso que nosotros insistimos en la creación del ente regulador. Se ha presentado públicamente a decir que esperemos que la regulación se haga, que esperamos a que las cosas se hagan, pero las cosas no se hacen por sí solas. Insistimos, usted ha tenido una buena postura al hacer cumplir y hacer valer los derechos de los ciudadanos sobre la salud. Necesitamos que haga lo mismo por la educación. Hemos encontrado también una falta de reacción frente al cumplimiento del decreto 1476, que a pesar que hemos dicho que es un decreto que divide más a las familias con los colegios, también hemos visto una falta completa de cumplimiento. Sabemos que tienen miles de denuncias y pese a estas miles de denuncias de los padres que como muchos se han visto intimidados, se han visto coaccionados, han recibido cartas casi forzándolos a aceptar contratos de manera coercitiva, de manera intimidatoria, para usar mejor la palabra. Muchos niños también, al no haber aceptado estos contratos, han sido sacados de las clases virtuales o de las plataformas de los colegios. Otros han sido cordialmente invitados a salir del colegio para no acumular deuda. Sin embargo, el cumplimiento del decreto 1476 ha quedado en nada. Nadie dice nada. Los padres debemos entonces simplemente agachar la cabeza
porque en el Estado nadie nos va a escuchar. ¿Qué está pasando? También hemos encontrado una nula respuesta de Indecopi. Sabemos que tienen miles de denuncias. Quisiera que nos muestren cuántas han atendido de oficio hasta el día de hoy. Indecopi depende directamente de la PCM. Bueno, señores, ¿por qué no han podido actuar de oficio? ¿O es acaso que los padres tampoco les interesamos? ¿O es acaso que los padres no tienen derecho a poder hacer uso de sus derechos con ustedes? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué, por ejemplo, cuando estuvo el caso de los estacionamientos que todos los peruanos vimos, actuaron de oficio rápidamente? En cambio ahora ya van 3 meses y no vemos reacción de parte de ustedes. ¿Qué está pasando? Algunos colegios cobran cuotas de ingreso. Y para estas cuotas de ingreso existe ya un decreto de urgencia, que es el DU 02-2020, que fue promulgado este año en enero. Este decreto tuvo que haber sido reglamentado en el mes de junio. Bueno, hasta la fecha no hay reglamentación. Luego de la reunión que mantuvimos con el Minedo, nos explicaron que debido a el sistema administrativo que ellos tienen, podría demorarse un poquito más. Ese poquito más son 3 meses más. Estamos hablando que los padres posiblemente vean la luz en las cuotas de ingreso para el mes de octubre. Señores, la crisis que vivimos los padres de familia es el día de hoy. No en 3 meses, es hoy. Es hoy cuando los peruanos necesitamos tener acceso al dinero para poder subsistir, o bien sea para poder cambiar a nuestros hijos, porque en muchos casos los padres de familia, sí, señores, quieren mover a sus hijos a otros colegios, porque no se quieren seguir endeudando, porque no quieren seguir pagando lo que no tienen, o porque no pueden pagar. Sin embargo, se ven en una especie de rehenes capturados por los colegios que no quieren soltarle las cuotas de ingreso, ni qué decir de las matrículas, porque esperan la reglamentación de este decreto. Nosotros nos preguntamos, ¿o es acaso que en octubre, cuando este reglamento salga, va a incluir el cobro de las pensiones adeudadas de todo el año? ¿A quién quieren favorecer? Nos preguntamos, ¿a quién quieren favorecer? ¿No es acaso la familia el corazón de la nación? Señor presidente, ¿acaso el Estado solamente puede actuar en el sector salud? ¿Acaso las familias no somos importantes? ¿Acaso la educación, que es un servicio público brindado por privados, no es importante? ¿O no les conviene? O tal vez no existimos. ¿No es la educación, como la salud, un derecho? Nosotros sabemos que sí es un derecho, y también sabemos que la Constitución lo defiende como tal. Por eso le pedimos actuar con la misma fuerza con la que usted actuó para con el sector salud y con las clínicas que estaban privadas, que estaban haciendo cobros indebidos a millones de ciudadanos. Le pedimos que actúe a favor de los millones de familias y los millones de alumnos. Se lo pedimos, señor presidente. La tolerancia que los padres de familia vienen demostrando estos 3 meses no es ilimitada. Lamentablemente, pese a los esfuerzos que viene realizando ANAPEF para mantenerlos dentro de un marco de respeto y buenas costumbres, se verá vulnerada exclusivamente por la inacción del gobierno. Necesitamos acción, señor presidente. No abandone a las miles de familias peruanas. No abandone a los millones de estudiantes, ya que todos aún creemos en usted.
necesitamos acción. Nuestros hijos necesitan acciones. Muchas gracias.